Y ya estamos de regreso en Como Cada Mañana. Y el día de hoy, fíjense, un tema muy interesante, ya lo comentaba ahorita Mari Carmen, es una emoción. Hoy vamos a hablar de el miedo. ¡Uy, qué miedo! Mari Carmen, buenos días, ¿cómo estás? Tengo miedo. Yo también. Yo Tengo también tengo miedo miedo. con esa imagen que me está viendo. Sí, qué bárbaro. ¿Y cómo superar el miedo? Sí. A ver. Iniciamos diciendo que el miedo es una emoción y que todos nacemos con ella. Sí, esa es una emoción, la cual la tenemos y nacemos con ella. Y la vamos a tener. Y la vamos a tener siempre. Hay dos tipos de miedo. El innato, que es el que con el cual crecemos, a donde nos dicen te va a llevar el señor del costal, el que coco. la oscuridad, que aguas con el coco, que además te vas a caer y que no lo hagas y que fíjate y que cuidado y que el hoyo, ese es el innato. Y crecemos con ello, ya que muchos adultos todavía le tienen miedo a la oscuridad, le tienen miedo a la mejor a un payaso o a cierto tipo de payaso, ¿no? Hay adultos que les tienen miedo. ¿Por qué? Porque en Todavía. algún momento de su vida ese miedo se ancló en ellos. Y el otro miedo es el miedo que se te va, con el cual, que pasan situaciones en tu vida y se ancla a ti. Ejemplo, tengo un trabajo o tuve un trabajo en aquel pasado, perdí mi trabajo y me quedé sin dinero. Me quedé sin casa, sin carro, sin dinero, ¿no? Entonces, hoy en este presente ya tienes otra vez un trabajo, tienes otra vez casa, pero estás viviendo con ese miedo porque me puede volver a pasar lo mismo. Sí. Entonces, ese es el tipo de miedo que nosotros vamos gestando en nuestra vida. Ese es el siguiente miedo. Entonces, ¿de qué manera, o sea, qué tenemos que hacer para nosotros superar ese miedo? Quiero decirles que lo contrario del miedo es el amor. Cuando tú empiezas a sentir amor por ti mismo o por la persona que está teniendo ciertos miedos, empieza a cambiar ese miedo para ti. Sí hay un miedo que te paraliza, que te limita a hacer cosas, ¿verdad? Que, por ejemplo, ok, perdí mi trabajo, ¿no? Entonces estás anclado a que tú perdiste un trabajo hace 5 años. Entonces, cada vez que vas a buscar un trabajo, vas a ver lo del trabajo, pero dices, no, ¿por qué tal si lo pierdo? Vas con el ¿Sí? miedo. Vas con el miedo de que ese trabajo, o sea, que me va a volver a pasar lo mismo. Entonces, ese es un miedo que te está limitando a encontrar un trabajo, ¿sí? Ok. Cuando vas, por ejemplo, a hacer un examen a la universidad y pues no pasaste el examen, se queda un miedo en ti y cada vez que tu mente piensa que vas a ir a presentar ese examen, ya no vas porque ese miedo te está limitando a que acciones. Entonces, ese miedo lo tienes que cambiar en amor para que te dé la confianza y puedas ir y presentar ese examen nuevamente y tú puedas ya empezar a trabajar en eso. Oye, y nos va mal porque dicen por ahí que somos lo que pensamos. Entonces, si vamos Totalmente. pensando en este miedo, en que no lo voy a lograr, en que no voy a tener ese trabajo, en que voy a fracasar en el examen, pues así va a pasar, ¿no? Claro, somos lo menos que de que pensamos, cambiemos. por supuesto. Entonces, en la manera de que tú cambias ese miedo por confianza, lo conviertes en amor y en confianza, todo va a empezar a ser diferente. Ahora, estos dos tipos de miedo, por ejemplo, el innato, el que te grabaron desde que eras un niño o de lo que pasó, que a lo mejor ese niño se cayó de la escalera y su mamá se lo estuvo diciendo y luego peor todavía que se cayó, le pegan, lo regañaron y te lo dije, ¿no? Entonces se ancla a de que cuando tú pasas por cierta escalera te dé miedo, Claro. ¿sí? Y ya bajas muy despacio o igual estás pensando me voy a caer y me voy a volver a caer, ¿no? Entonces mucho pasa con los elevadores también, muchísima gente no usa un elevador por miedo al encierro, a la oscuridad o de ¿y qué tal si se atora? ¿Y qué tal y si se queda? ¿Y qué tal? O que en algún momento se quedaron de niños, entonces se ancló. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Afrontarlo. El miedo tenemos que afrontarlo. No podemos darle una puerta cerrada a de que tengo miedo y no lo voy a hacer. Sí, el miedo se tiene que afrontar. Ahora bien, todos tenemos el miedo. Todos nacemos con miedo. Es una emoción. Quiere decir que sirve, que funciona, que va a funcionarnos de algún momento. Y todos los seres humanos lo buscamos. Porque por eso vamos a ver películas de terror. Exacto. Por eso nos subimos a la montaña rusa y por eso nos gustan los juegos extremos, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros, nuestro cuerpo, nuestro ser, está pidiendo el tener ese miedo, esa emoción, para que nosotros no nos limitemos a lo que tenemos, a lo que continúa.
Aquí la situación es que después del miedo, si tú entras en una frustración, en una que por el miedo te limite y ese miedo te haga entrar hasta en una depresión, ese sí es el problema, Ok. ¿sí? Ya que te O está sea que hay que limitando. saber manejarlo hasta Hay cierto que punto. saber manejar el miedo. Y por eso es de que cuando tú tienes ese miedo, afróntalo, para que no continúe y en un cierto momento te pueda frustrar y ya no puedas seguir adelante. Ok. Oye, Mari Carmen, ayer hablaba con unos amigos acerca de la muerte y la Santísima Muerte, y yo he conocido muchas personas que le tienen un pavor, ya no es miedo, es pavor a cualquier cosa relacionado con la muerte. Ay, muy buena pregunta. Por ejemplo, en mi caso, yo no siento que tengo ese miedo para nada, en absoluto, hacia la muerte. Sé que es un proceso, que vamos para allá todos y que no es una muerte, sino que dicen que es un cambio, ¿no? De vida. Vas para otra vida, quién sabe si buena o mala. Pero, ¿qué pasa con este miedo? Porque yo creo que aquí en México lo tenemos muy arraigado. La muerte, ¿no? Ni hables de eso, no la invoques, dicen las mamás, las abuelitas. ¿Cómo le vamos a hacer? Ok, y además ahorita estamos en el mes de las brujitas, en el mes de que viene todo lo oscuro y viene también lo que es en noviembre, bueno, pues vamos a festejar a los muertos, ¿verdad? Exacto. Mira, todos los días nosotros morimos, todos los días. Tú te duermes y no sabes si vas a despertar. Es un proceso de muerte celular. Como tú piensas, es como vas a caminar, lo comentábamos. Ok, si tú piensas que te vas a dormir, agradeces el día y en la mañana agradeces que despertaste y además estás pensando que se están muriendo tus células viejas para renovarse las nuevas, ya fregaste. Pero si tú estás pensando de que cada día estoy más vieja, ya me van a venir las enfermedades y es que ya la muerte me acecha y es que entonces aguas, porque entonces así va a ser. Tú estás pensando y estás creando. Y estás viviendo con ese miedo, Y ¿no? estás viviendo con ese miedo. Ahora bien, la muerte solamente es un proceso. Y no sabemos a qué edad nos va a llegar. Eso solamente, pues Dios, ya vieron, aquí estamos, hombre. Estábamos hablando hace unas semanas del fin del mundo Exacto. y aquí seguimos. Entonces, como tú pienses, es lo que vas a crear. Y me gustaría mucho decirles desde ahorita que la próxima semana les voy a dar el tema. Dime cómo piensas y te diré qué te duele. ¡Ay, qué interesante! Eso está padre. La siguiente semana. La siguiente semana. Hecho. Oye, Mari Carmen, lamentablemente el tiempo se nos termina. Aquí le tenemos miedo al tiempo, yo creo, Sí. nada más cuando va avanzando el reloj. Pero me gustaría que compartieras con todos nuestros amigos tus números de contacto. Claro que sí, 664-129-3548 y te invito a superar esos miedos, eso que te está limitando, eso que no te permite dar ese paso en tu vida, ya, suéltalo, sácalo, que eso ya no es tuyo.